Damos gracias a Dios por este nuevo día y por lo que vamos a presentar delante de la presencia de Dios. Y vamos a empezar con una palabra de oración en esta hora. Soberano Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza por este día, por lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas. Pedimos bendición sobre tu iglesia y la familia, sobre cada hermano que se reúne, sobre cada hermano que se está conectando, por lo que se van a conectar, por lo que estamos aquí reunidos. Que tu presencia sea llenando nuestras vidas y que el amor tuyo y la misericordia tuya sea renovada con cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, si está conectado Fausto, me comunican para ver si cantamos el himno Cuán grande es Él. Si no, pues damos inicio al Fausto. Comenzamos con Cuán grande es Él, Fausto. Sí. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Amós, en el capítulo 5, y vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 15. Amós 5, del 1 al 15. Dice así la palabra de Dios. Oíd estas palabras de lamentación que yo levanto sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Postrada quedó sobre su tierra y no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviré. Mas no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acontezca como fuego, que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Ay de los que se convierten en ajenjo el juicio y echan por tierra la justicia. Buscad al que hace Pleiades y el Orión, vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Él trae ruina sobre el fuerte y hace caer la destrucción sobre la fortaleza. Ellos aborrecen al represor en la puerta de la ciudad, y al que habla lo recto detestaron. Por tanto, puesto que humilláis al pobre y recibís de él carga de trigo, no habitaréis la casa de piedra labrada en edificares, ni beberéis del vino de las hermosas viñas que plantaste. Yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al pueblo, recibís cohecho, y en las tribulaciones hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Así dice Jehová, Dios de los ejércitos. Estará con vosotros como decís. Aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Miren, hermanos, lo que está diciendo Dios a través de Amós, y el mensaje de hoy lo estamos titulando La lamentación de Jehová por su pueblo. Lamentación de Jehová por su pueblo, o en otras palabras, la lamentación de Dios por su pueblo. Y la palabra lamentación, dice el diccionario lo siguiente: lamentación, sinónimo de queja, de compunción, de llanto, de suspiros, etc. Miren, hermanos, viva expresión de dolor. Las lamentaciones de Jehová, por ejemplo,
Y en el libro de Amós, que estamos estudiando, dice el Señor, oíd estas palabras que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Repito esta última palabra. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. La exhortación de arrepentimiento de Dios aquí es única, porque el pueblo de Dios estaba haciendo lo que Dios no quería que haga. Y en primer lugar, ¿por qué se lamenta Dios por su pueblo? ¿Por qué Dios se lamenta por su pueblo? Dios se lamenta por su pueblo porque su pueblo solo de labios dice que lo ama. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, en el Nuevo Testamento, Mateo 15, versículos 7 y 8, lo siguiente. Mateo 15, versículos 7 y 8 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que su pueblo solamente de labios dice que le ama, pero está haciendo otras cosas, y esto es lo que estaba pasando aquí en el libro de Amós. ¿Por qué se lamenta Dios? Dios se lamenta porque su pueblo dice, te amo. Su pueblo dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero no lo hace. Pablo ratifica esto diciendo, cuando él se convierte, lo siguiente, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso lo hago. El libro de Isaías, capítulo 30, versículo 9, mire lo que dice. Isaías 30, versículo 9, dice así. Porque este pueblo es rebelde. Son hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová. Permítame volver a repetir este versículo. Porque este pueblo es rebelde. Son hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y eso está pasando en la actualidad, amados hermanos. Su pueblo no está queriendo obedecer a Dios. Su pueblo está desobedeciendo a la voz de Dios. El libro de Jeremías, capítulo 5, versículo número 23, dice lo siguiente. Jeremías 5, 23, dice así. Pero este pueblo tiene corazón falso. Préstele atención a este pasaje bíblico, hermano. Pero este pueblo tiene corazón falso y rebelde, y se apartaron y se fueron. Este pueblo tiene corazón falso, se apartaron y se fueron. Muchos escuchaban la noticia sobre el pueblo cristiano a nivel mundial. Me entristecía esta noticia, que todos los días a nivel mundial hay más de 500 pastores que están dejando su rebaño y están dejando sus ovejas por la situación que está pasando. Oremos, hermanos, por los pastores, por los líderes. Hay pastores que, si bien es cierto, viven el ministerio pastoral. Hay pastores que están solamente en el ministerio pastoral. Pero, hermanos, gracias a la voluntad de Dios, Dios nos ha dado a nosotros otro trabajo para poder sustentarnos, porque si estuviéramos solamente viviendo bajo el ministerio pastoral, hace rato que hubiéramos dejado, pero continuamos adelante.
Oremos por los siervos de Dios, oremos por los hermanos, oremos por las iglesias, oremos por aquellos hermanos que están atravesando situaciones difíciles, caóticas, problemas que realmente esta situación de la pandemia nos ha contaminado, nos ha menguado, nos ha tocado de una o de otra manera para desanimarnos, para desalentarnos. Y el pueblo de Dios se está desviando. El pueblo de Dios se está apartando. Por eso es el lamento de Dios. En segundo lugar, su pueblo no quiere obedecerle. Su pueblo no quiere obedecerle. No estamos hablando de la gente inconversa, estamos hablando del pueblo de Dios. El pueblo de Dios ya no quiere obedecerle a Dios. Está perdiendo la esperanza, la fe. Se está perdiendo lo que Dios nos ha dado. Pero no permitamos eso. El pueblo no quiere obedecerle. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 12. Deuteronomio, capítulo 17, dice lo siguiente. Deuteronomio 17, 12, dice así. Entonces, los hijos de Israel dijeron a Moisés, nos estamos muriendo, estamos perdidos, todos nosotros estamos perdidos. Y aquí hay gente, hay pueblo de Dios que se está perdiendo y que se está muriendo espiritualmente y físicamente. El enemigo es astuto. El enemigo comienza a dardear de una manera clara. El día de antes de ayer, serían las 5 de la mañana, alguien fue a tocar mi puerta buscando ayuda. Una hermana que asistía antes a nuestra iglesia, 2 hermanas gemelas. Una de ellas, el enemigo la tocó. Está con un problema esquizofrénico. Estaba en tratamiento, pero a las 5 de la mañana llegó a mi casa. Mi hermana no le quiso abrir la puerta, pero los perros ladraban y yo bajé y la vi y miré hacia los lados, estaba solita. Y yo dije, Señor, ¿qué pasa? Cuando de repente la vi que se fue hacia el lado, que está la iglesia, y se trepó las rejas y se metió a la iglesia y daba vueltas. Y yo traté de abrir mi puerta. Mientras abrí la puerta, 2 personas se le acercaron y yo me acerqué y le dije, ¿qué pasa, pastor? ¿Usted la consiguió? Yo la conozco, tranquila. La saqué de allí y pudo salir. Llamé a la tía, vino la tía, la vino a ver, la llevó a la casa. La dejó aparentemente tranquila. En la noche, la muchacha se escapó nuevamente. La encuentra la policía queriéndose suicidar en el puente del velero. Miren, hermanos, y una joven que conoció de Dios, una joven que fue bautizada, que se entregó al Señor, pero que se desvió del camino del Señor. Y lo que dice aquí el versículo, entonces los hijos de Israel dijeron a Moisés, nos estamos muriendo, estamos perdidos, todos nosotros estamos perdidos. El enemigo toma el control cuando le dejamos y él va a desanimarnos y va a pensar y vamos a pensar que nos estamos muriendo. David dice lo siguiente, no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y David lo declara, dice, joven fui y he envejecido, pero no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Deuteronomio capítulo 28, versículo 62, dice lo siguiente. Deuteronomio 28, 62, dice así. Perdón, Deuteronomio, sí, Deuteronomio 28. Deuteronomio 28.
Deuteronomio capítulo 28, versículo 62, dice así: y quedaréis solos unos pocos en lugar de haber sido tan numerosos como las estrellas del cielo, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová, tu Dios. Repito este pasaje: y quedaréis solos unos pocos en lugar de haber sido tan numerosos como las estrellas del cielo, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová, tu Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo en una ocasión dijo y preguntó: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, no debemos declinar por muy difícil que esté la situación. No debemos menguar por muy estricta que esté la situación. Su pueblo tiene que obedecerle. El pueblo de Dios tiene que obedecer. Y muchas veces estamos desobedeciendo la voz de Dios. Y hay hermanos que están pidiendo que se abran las iglesias y que comience a ver los cultos porque otros hermanitos están abriendo las iglesias y nosotros estamos esperando en Dios. Gracias a Dios ya pudimos hablar con los hermanos, con el dueño del edificio donde estamos, y ya hay una posibilidad de quedarnos allí cuando ya sea prudente, cuando ya podamos nosotros reunirnos. Pero mientras tanto, obedezcamos. Los hijos de Dios tenemos que obedecer. Su pueblo en realidad tiene que obedecerle a Dios. Y hay que obedecer a las autoridades. A través de la alcaldesa hay una determinación de no reunirse. Y lo tenemos que hacer. Por precaución y por obediencia a Dios. El libro de Jeremías, capítulo 43, versículo 4, dice lo siguiente. Y Jeremías, capítulo 43, versículo 4, dice así. Jeremías 43, versículo 4, dice lo siguiente. No obedecieron, pues, ni Jonatán, hijo de Carea, ni los capitanes de la gente de guerra, ni todo el pueblo a la voz de Jehová, para que se quedaran en tierra de Judá. Había una orden de Dios y no lo obedecieron. Cuando hay una orden superior, cuando hay una orden a través de las autoridades, hay que obedecerlo. Porque Dios dice en su palabra que debemos someternos a las autoridades y debemos someternos a las leyes y reglamentos. Si no obedecemos, estamos desobedeciendo a Dios. El libro de Romanos, capítulo 2, versículo 8, mire lo que dice. Romanos 2, 8, dice así. Romanos capítulo 2, versículo 8 dice. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Por ahí hay unos que dicen, no, si ya esa pandemia ya pasó, ya hay que irnos a divertir, a bailar, a fumar, a tomar y hacer de todo. Ya pasó. Miren, hermanos, hay que ser temerosos y hay que respetar las leyes. Si no respetamos las leyes, si no somos temerosos de Dios, fuego consumidor vendrá. Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, 16 dice lo siguiente. ¿No sabéis
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿De qué quiere ser esclavo usted, amado hermano? ¿Quiere ser esclavo de la desobediencia o quiere ser esclavo de la obediencia? El libro de Efesios, perdón, el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 16, dice lo siguiente. Romanos 10, 16, dice así. Pero no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Repito este pasaje. Pero no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a vuestro anuncio? El evangelio es la buena nueva de salvación, es la predicación de la palabra, es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el que no obedece está desobedeciendo a la voz de Dios. El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente. Gálatas, en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Pablo exhorta a los Gálatas, a igual que aquellos hermanos que no quieren obedecer a Dios, que no quieren obedecer a las leyes. Primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice lo siguiente. Primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice lo siguiente. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y el primero comience por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? El juicio del Señor empieza por su casa. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que obedecer a su palabra. Y tenemos que obedecer a las leyes. Y tenemos que ser los primeros en cumplir aquellas ordenanzas. Así que no seamos uno más del montón, desobedeciendo a las leyes de Dios, desobedeciendo a los mandatos del Señor. En tercer lugar, hermanos, su pueblo no quiere servirle. El pueblo de Dios no quiere servirle. Y vamos a ver unos textos bíblicos donde nos certifican esto. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Dice así. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si el Hijo del Hombre no vino a ser servido, ¿cuánto más nosotros? Nosotros debemos servirle a Dios. Su pueblo no quiere servirle a Dios. ¿En qué aspecto? Bueno, hermanos, usted tiene que predicar la palabra de Dios. Usted tiene que, en el tiempo de pandemia, en el tiempo de prueba, tiene que predicar. Y las pruebas intactas son las suyas, su testimonio de cómo Dios está obrando en su vida, cómo Dios ha suplido su necesidad, cómo Dios lo ha bendecido hasta ahora. Su pueblo no quiere servir. Marcos 10, 43 dice lo siguiente. Ya leímos 10, 45.
Ahora leamos Marcos 10:43. Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Alguien dijo estas palabras: el que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. Mateo capítulo 4, versículo 10. Mateo 4, 10. Dice así. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el versículo siguiente dice que el diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Si nosotros, su pueblo, servimos a Dios, Dios enviará ángeles a protegernos, a cuidarnos y a proveernos de lo que necesitamos. Juan capítulo 12, versículo 26. Juan 12, 26. Dice así el Señor. Juan 12, 26. Dice así. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Repito este pasaje bíblico. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Su pueblo no quiere obedecerle. Su pueblo no quiere hacer su voluntad. Su pueblo no quiere servirle. En segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias de la lamentación de Dios? ¿Cuáles son las consecuencias del lamento de Dios? ¿Por qué Dios está lamentando de su pueblo? En este momento, en esta situación, en esta circunstancia, ¿cuáles son las consecuencias del lamento de Dios? En primer lugar, si no reconocemos nuestra condición y nos acercamos ante Dios para pedirle misericordia, hay consecuencias. Repito esto. Si no reconocemos nuestra condición y no nos acercamos a Dios para pedirle misericordia, hay consecuencias. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Señor es vida eterna. Segunda carta a los Corintios 10:6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 6, dice lo siguiente. Y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Repito este pasaje bíblico, hermano. Y estando pronto a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Y qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que acudamos más rápido que inmediatamente a pedirle perdón al Señor por nuestra desobediencia, por reconocer, Señor, te hemos fallado. Señor, no hemos hecho tu voluntad. Señor, no estamos haciendo tu voluntad. Señor, nos estamos desanimando. Señor, no queremos hacer tu voluntad. Efesios capítulo 5, versículo 6. Efesios 5, 6. Dice así. Efesios 5, 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Repito este pasaje. Nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Vamos a ser engañados por el enemigo. Astutamente el enemigo va a tratar de confundirnos. Pero nosotros como cristianos, si estamos bien empapados en la palabra de Dios y si tenemos bien centrado lo que Dios dice en su palabra, entonces vamos a poder refutar cualquier engaño y artimaña que el enemigo quiera poner. Por ahí hay sectas que están saliendo, que están diciendo una mentira. Y si no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, podemos declinar. Su pueblo tiene que reconocer, la gente tiene que reconocer el lamento de Dios por la desobediencia. Si reconocemos nuestra condición, si reconocemos que necesitamos acercarnos a Dios, entonces tenemos que comprender y tenemos que hacer la voluntad de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 6. Hechos 4, 6. Dice así el Señor en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo número 6. Dice así. Y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Repito este pasaje. Hechos, no, perdón, es hebreo, es Hebreos 4:6. Hebreos 4:6. Hebreos 4:6. Dice así, Hebreos 4:6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Repito este pasaje. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Hay muchos que por desobediencia no alcanzarán la misericordia de Dios, que por desobediencia y por alejarse, por enfriarse, no alcanzarán la misericordia de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 30, dice lo siguiente. Romanos 1, 30, dice así. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ay de aquellos hijos que desobedecen a sus padres. Ay de aquellos que desobedecen al Padre Celestial. Romanos 11, 30. Romanos 11, 30. Dice así. Como también vosotros erais en otros tiempos desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Tenemos que reconocer nuestra desobediencia y tenemos que reconocer nuestra condición delante de Dios y cómo estamos delante de Dios. Por último, pero si nos acercamos con corazón contrito y humillado, Él tiene una recompensa para nosotros. Si nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia, y el lamento de Dios es por esto, por la desobediencia de su pueblo. Pero si nos acercamos, Dios es justo, misericordioso.
Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice así. Segundo libro de Crónicas, 7, 14. Es un texto bíblico muy conocido por usted y lo sabe de memoria, a lo mejor usted. Segundo de Crónicas 7, 14 dice así. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Está refiriéndose al pueblo de Dios, no está diciendo a la gente inconversa, es a su pueblo. Si se humillare mi pueblo y buscaren mi rostro, yo oiré, perdonaré, sanaré y bendeciré. Esta es la parte esencial que Dios anhela que haga su pueblo. Si nos humillamos, si nos acercamos y si buscamos el rostro de Dios, Dios va a bendecirnos. Segundo de Crónicas, capítulo 32, versículo 26, dice lo siguiente. Segundo de Crónicas 32, 26, dice lo siguiente. Pero, después de haber enaltecido su corazón, Ezequías se humilló, él y los habitantes de Jerusalén. Por eso no estalló sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Miren, hermanos, si nosotros nos acercamos ante Dios, podemos haber cometido el peor pecado. Podemos habernos alejado, desanimado, renegado. Quizás alguno de ustedes se ha ido contra el Señor diciéndole, ¿dónde estaba, Señor? Señor, ¿por qué no estuviste en este momento preciso que necesitaba, en esta situación, en esta circunstancia? Y renegando y pensando que Dios está ahí en el asunto. Lo que pasa es que a veces nosotros hacemos humanamente y renegamos humanamente cuando Dios está presente en cada situación y circunstancia de nuestra vida. A veces somos desobedientes. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Dios está esperando que su pueblo se acerque. Y Dios no es un Dios que guarda resentimiento, rencor y que se acuerda de aquellos que hemos cometido. No, no. Pero Dios sí se lamenta. Sí. Dios se lamenta porque sus hijos no quieren obedecer. Salmos 113, versículo 6. Salmos 113, versículo 6. Dice lo siguiente. Salmos 113, versículo 6. Dice lo siguiente. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Permítame leer el versículo 5 y 6 para que entendamos. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Quién como nuestro Dios? Él sí. ¿Y nosotros qué? Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Dice así. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Repito este pasaje, hermano. El salmista dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Cuando nos humillamos delante de Dios, aprendemos. Cuando nos humillamos delante de Dios, reconocemos y tenemos paz en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestro retorno. Proverbios 16, 19 dice lo siguiente. Proverbios
16, 19, dice así: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir el botín con los soberbios. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir el botín con los soberbios. Mateo capítulo 18, versículo 4, nos dice el Señor lo siguiente. Mateo 18, 4, dice así: así que cualquiera que se humillare como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare o que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Santiago capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente. Santiago capítulo 4, versículo 10, dice así: humillaos pues delante del Señor, y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Primera de Pedro 5, 6. Dice así. Primera de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Dios se lamenta por su pueblo, porque su pueblo solo de labios dice que le ama. Dios se lamenta porque su pueblo no quiere obedecerle. Dios se lamenta porque su pueblo no quiere servirle. ¿Cuáles son las consecuencias? Si nos reconocemos, vendrán consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. Si nosotros nos acercamos al Señor con un corazón contrito y humillado, Él va a reconocer que realmente estamos arrepentidos y nos va a bendecir. Amados hermanos, que Dios pueda ver en nosotros ese reconocimiento sincero de humillarnos delante de Él, y que el lamento de Dios no sea que el que nosotros esperamos. Que el Señor se regocije con nosotros cuando obedezcamos su palabra, cuando cumplamos su palabra y cuando tengamos siempre presente en cualquier circunstancia su palabra en nuestras vidas. Que Dios bendiga sus vidas hoy y siempre. Amén.